El debate acerca de la demografía está más que planteado. Chorros de tinta se han gastado para hacernos ver que tenemos un enorme problema demográfico. Y efectivamente, hay un serio problema demográfico, pero os voy a plantear una pequeña contradicción. Enero de 2023, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, declara ante el parlamento que su país está al borde de dejar de funcionar como sociedad. No por una crisis financiera, no por una guerra, por la demografía. Ese año, Japón registró la tasa de natalidad más baja de su historia y proyectó un déficit de 11 millones de trabajadores para 2040. Pero a la vez, a 9.000 kilómetros de Tokio, Nigeria, un país con 220 millones de habitantes y una tasa de fertilidad de 5,1 hijos por mujer y un ingreso por habitante que no llega a los $2.200 al año. Dos países, dos problemas demográficos exactamente opuestos. Uno se muere de viejo, el otro por tener demasiados hijos. Y aquí está el detalle clave. Ninguno de los dos problemas se resuelve con las herramientas diseñadas para el otro. Y esta es la paradoja. Tener una demografía en expansión puede ser una bendición o una maldición, ya que sí, influye en la riqueza de un país, pero depende de muchas cosas y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Imagínate aprender a invertir de la mano de los mejores analistas financieros y profesionales de habla hispana como Gonzalo Recarte, Juan Ramón Rayo, gestores de Renta 4 o un servidor. Todos nosotros y muchos más formamos parte del profesorado de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. Se trata de la formación online en inversión más exitosa de la actualidad en España, con un enfoque 100% práctico y más de 300 horas de formación divididas en 12 módulos impartidos durante un año. E importante, título especialista universitario oficial con 30 créditos ECTS. Ya han pasado más de 5.000 alumnos en sus primeras dos ediciones, con una media de satisfacción de 9,25 sobre 10, y ahora están a punto de lanzar la tercera, que tendrá como novedad un bloque de inversión con inteligencia artificial. Así que si queréis una formación universitaria para desarrollar un plan de inversión sólido, diversificar con estrategia y gestionar riesgos con seguridad, pinchad en el enlace que tenéis en la descripción, el comentario fijado o el QR que estaréis viendo en pantalla y reservad vuestra plaza para el directo de presentación día 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora Madrid. No te lo pienses mucho porque las plazas son limitadas. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender todo esto hay que volver a 1798, a un clérigo y economista inglés llamado Thomas Robert Malthus. Malthus publicó ese año su ensayo sobre el principio de la población y su tesis era demoledora. La población tiende a multiplicarse de forma geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, pero la producción de alimentos solo puede crecer de forma aritmética, 1, 2, 3, 4. Es decir, la gente se reproduce mucho más rápido que la comida. La consecuencia inevitable, según Malthus, que la humanidad estaría condenada a vivir siempre al borde de la subsistencia. Cada vez que mejoraba un poco la producción de alimentos, la población crecería hasta consumir ese excedente y volverían el hambre, las epidemias y las guerras que recorten la población, una rueda eterna de miseria. Y sí, muchos han criticado a Malthus y es evidente que aquel escenario que describía no llegó a materializarse, pero en 1798 Malthus no estaba haciendo una predicción descabellada, estaba describiendo el mundo tal como era. El ingreso por habitante en Inglaterra llevaba siglos prácticamente congelado. La esperanza de vida no pasaba de los 40 años. Durante miles de años de historia humana, Malthus tenía toda la razón. El problema es que escribió su ensayo justo al final, ya que estábamos a las puertas de la primera revolución industrial. Entre 1800 y 1900, la población del Reino Unido se triplicó, y aún así el ingreso real por habitante se multiplicó por 4. Por primera vez en la historia, más bocas no significaron más pobreza. Los fertilizantes, la mecanización, las fábricas, la acumulación de conocimiento técnico, todo eso rompió el vínculo entre el número de personas y escasez. Malthus se había equivocado, pero, y aquí está la parte importante del vídeo, no se equivocó para todos. Es decir,
Malthus se equivocó para los países que construyeron las instituciones capaces de escapar de su trampa, las fábricas, las escuelas, los mercados financieros, pero para los países que no construyeron esas instituciones, la trampa de Malthus sigue viva, solo que con una cara distinta a la del hambre. Y esa es la pregunta que la economía del desarrollo lleva 60 años intentando responder. ¿Por qué el mismo fenómeno, una generación joven y numerosa entrando al mercado de trabajo, produce el milagro en Corea del Sur y al mismo tiempo el estancamiento de buena parte de África? La respuesta está en lo que rodea a la demografía, y para entenderlo hay que hablar de la ventaja más importante que se le abre a un país. Aquí os voy a presentar uno de los conceptos más importantes cuando se habla de demografía: el dividendo demográfico. Funciona así. En un país pobre, primero baja la mortalidad, mejora la medicina, mejora la higiene, dejan de morir tantos niños, pero la natalidad tarda en bajar. Así que durante años hay muchísimos niños. Eso es una carga. Hay que alimentarlos, educarlos, cuidarlos y todavía no producen nada. Pero luego, cuando esa generación enorme crece y empieza a trabajar y la natalidad ya ha bajado, ocurre la magia. Durante un periodo que puede durar entre 30 y 50 años hay muchísimos más trabajadores que dependientes, mucha gente produciendo y pocos a los que mantener. Es decir, se abre una ventana en la que el país tiene de golpe un ejército de trabajadores en edad productiva y pocas bocas improductivas que alimentar. Esa ventana es el dividendo demográfico. Y ese dividendo es enorme. Los economistas calcularon que entre un tercio y la mitad del famoso milagro económico asiático de los años 60 a 90 vino exactamente de eso, de la demografía, de tener la pirámide de edad en el momento óptimo. Pero, y este es el pero más importante del vídeo, la ventana se abre sola, pero no se aprovecha sola. Y aquí viene el experimento natural más fascinante de toda la economía del desarrollo. Vamos a comparar Corea del Sur con Brasil. Entre 1965 y 1990, los dos países tenían una demografía prácticamente idéntica. Las dos pirámides de edad caían a velocidades parecidas. La materia prima demográfica era la misma. El resultado: Corea del Sur multiplicó su ingreso por habitante por más de 40 entre 1960 y los 2000. Brasil lo multiplicó por 4. La misma demografía, resultados radicalmente distintos. ¿Por qué? Porque Corea puso instituciones debajo de su dividendo: educación técnica, apertura comercial, industria orientada a exportaciones, un sistema que canalizaba el ahorro de las familias hacia la inversión productiva. Y Brasil y América Latina en general, en cambio, tuvieron hiperinflación en los 80 que destruyeron los ahorros, proteccionismo que ablandó a su industria y mercados laborales partidos en dos. Es decir, el dividendo demográfico existió en América Latina, la pirámide de edad fue favorable, pero las instituciones que debían convertir esa ventaja en riqueza fallaron en el momento decisivo. El regalo llegó, pero nadie lo abrió. Vamos, que la demografía te da la oportunidad, pero no te da el resultado. El resultado depende de lo que construyas mientras la ventana está abierta. Y eso nos lleva a las dos trampas opuestas, la de tener demasiados hijos y la de tener muy pocos hijos. En los países pobres con fertilidad alta, tener muchísimos hijos no es una bendición económica, es un freno. Por un lado, genera lo que llama la dilución del capital. Es decir, si en un país hay una cantidad determinada de fábricas, máquinas, herramientas y carreteras, y de repente hay el doble de trabajadores, a cada trabajador le toca la mitad de equipo para trabajar. Más gente repartiéndose el mismo capital significa menos productividad por persona. El país corre para quedarse en el mismo sitio. Pero este no es el único problema. El segundo mecanismo es el intercambio entre cantidad y calidad. Una familia pobre con un presupuesto limitado y 6 hijos no puede invertir lo mismo en la educación y la salud de cada uno que una familia con 2. Es decir, cada hijo adicional reduce lo que se puede invertir, no en el término económico, que suena mal, en cada uno de ellos. Más niños, pero peor preparados, y eso se arrastra durante toda una generación. Y por último, la saturación de los servicios públicos. En buena parte de África subsahariana, las aulas funcionan con 40 alumnos por profesor. En Níger, Mali o Chad, más del 70% de la población tienen más de 30 años. Es decir, cada euro o la moneda que tengan esos países
que el Estado gasta en construir aulas para una generación que no para de crecer es €1 que no se gasta en carreteras, puertos o redes eléctricas que harían más productivo el país entero. Y aquí entra el factor que atraviesa todo: la mujer. En Oriente Medio y el norte de África, la participación de la mujer en el mercado laboral es del 18%, la más baja del mundo. En Egipto, el 16%, es decir, más de 8 de cada 10 mujeres en edad de trabajar están fuera del trabajo remunerado. Eso es una catástrofe económica por partida doble. Por un lado, el país desperdicia la mitad de su talento. Por otro, una mujer fuera del mercado laboral tiende a tener más hijos, lo que refuerza toda la espiral. Los economistas calcularon que si esa región subiera la participación femenina hasta la media de los países de renta media o alta, su PIB por habitante subiría un 5% en 10 años, precisamente porque se rompería ese círculo. Es decir, en los países pobres la mujer es la variable bisagra, por así decirlo, de toda la demografía. Educarla y darle acceso al trabajo baja la fertilidad y multiplica la riqueza al mismo tiempo. Vamos, que en el régimen de los países pobres, demasiados hijos diluyen el capital, empeoran la educación y saturan los servicios. Pero como todo en la vida, ningún extremo es bueno, porque en el otro lado tenemos lo que está pasando en los países ricos, que cada vez tienen menos hijos. Desde hace décadas, los países ricos tienen el problema contrario: no nacen hijos. Las tasas de nacimientos están en mínimos históricos y no parece haber ningún indicio de que esto se vaya a revertir. Y para entender por qué esto es un problema económico, hay que entender de dónde viene el crecimiento en una economía avanzada. No viene de poner fábricas, viene de las ideas, de la innovación, de inventar el transitor, el algoritmo, la vacuna o el chip. El economista Paul Romer lo formuló a finales del siglo pasado. El conocimiento, a diferencia de una máquina, es un bien que no se gasta. Es decir, una vez existe la fórmula de un medicamento, la pueden usar 1000 personas o 1000 millones a la vez sin que se agote. Por eso las ideas tienen un valor brutal y las ideas las producen personas, cerebros, investigadores. Y aquí viene el economista clave de este bloque, Charles Jones. Jones estableció una idea muy sencilla: la tasa de crecimiento de una economía avanzada a largo plazo depende del crecimiento de su población. Es decir, una población estable genera crecimiento constante, pero una población que decrece genera una desaceleración gradual del ritmo de la innovación. Atentos a esto porque es contraintuitivo. No es que el país se hunda de golpe, es que cada año inventa un poco menos, investiga un poco menos, progresa un poco más despacio y esa pérdida se va acumulando durante décadas hasta volverse imposible de compensar. En 2022, Jones llevó el argumento a una conclusión más radical en un artículo llamado literalmente El fin del crecimiento económico. Su conclusión: si todo sigue igual, las economías mundiales podrían entrar en una situación donde dejen de crecer, porque no hay ideas. Es decir, el problema de Corea con su fertilidad de un 0,72 no es solo que no habrá quien pague las pensiones, es que no habrá quien invente en el futuro. Pero aquí hay un economista que lleva la idea aún más lejos, que tiene casualmente el mismo apellido: Garrett Jones. Y atentos porque es una idea muy polémica. En su libro, Hive Mind, Jones sostiene que el coeficiente intelectual promedio de una nación predice su ingreso por habitante con mucha más fuerza que el coeficiente individual predice el salario de una persona. Lo explico de una forma más sencilla porque, tal como lo he dicho, es un lío. El desarrollo intelectual de una persona no predice muy bien la evolución que va a tener, ya que a nivel individual entran muchas variables en juego. Pero si cogemos el coeficiente intelectual de todo un país, se convierte en una variable clave del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque las sociedades con mayor capacidad cognitiva colectiva ahorran más, cooperan mejor, toleran tecnologías de producción más complejas y sostienen mejores instituciones. En ese marco, Garrett Jones argumenta que cada persona que no nace en una economía de alta capacidad cognitiva no solo resta su propio aporte, sino que adelgaza la red que hace más productivo el trabajo de todos los demás. Jones identifica un grupo de 7 economías, el I7, que concentran la mayor parte de las patentes y el gasto en investigación y los premios Nobel del planeta, y su tesis es contundente. Cuando la fertilidad cae en esas 7 economías, la pérdida no es solo suya, porque esas economías generan las innovaciones que después usa el mundo entero sin pagar por ellas. Es decir,
Según Jones, que dejen de nacer cerebros en Suiza, Corea o Estados Unidos es una mala noticia hasta para un agricultor de Bolivia que nunca pisará esos países. Vamos, que en el régimen de los países ricos la falta de hijos no se nota como un colapso, se nota como una máquina de innovación que cada año gira un poco más despacio. Y la cuenta de esa desaceleración la acaba pagando la humanidad entera. Pero hay una tercera trampa, y es la que más nos toca de cerca a los países de habla hispana. Ahora entramos en la trampa más peligrosa de todas, y la que conecta directamente con casi todos los países de América Latina y el sur de Europa. Los países ricos tienen un problema demográfico muy grave, sí, pero tienen una cosa a su favor: envejecieron después de hacerse ricos. Cuando Japón o Alemania empezaron a faltarles gente joven, ya eran economías punteras con capacidad de sobra para pagar las pensiones de sus mayores. Se hicieron ricos primero, viejos después. Pero hay un grupo enorme de países que están haciendo las cosas en el orden inverso. Están envejeciendo antes de hacerse ricos. Brasil, Colombia, China, buena parte de Europa del Este. Y ojo, también hay economías como la mexicana o la española. Todas esas tienen que mirarse al espejo. Son países cuya fertilidad ya cayó por debajo del nivel de reemplazo, cuya población ya está envejeciendo, pero cuya productividad y cuyas instituciones nunca llegaron al nivel de un país rico. Es decir, les están llegando los costes de ser un país viejo con los recursos de un país que todavía no ha llegado a ser rico. Y los números son demoledores. Los costes del envejecimiento exigen la capacidad fiscal de un país que recauda entre un 30 y el 45% de su PIB en impuestos. Pero estos países emergentes recaudan entre el 15 y el 22%, y encima con una informalidad altísima donde la mitad de los trabajadores no cotiza. En este caso, evidentemente estoy hablando de Latinoamérica. Si os suena de algo es porque es exactamente el problema que vimos en el vídeo de México, un país que recauda como un pobre y al que le empiezan a llegar facturas de un país que envejece. Y es la misma sombra que asoma en Polonia con su tasa de fertilidad de 1,3 o el propio caso de España. Es decir, hacerse viejo es caro y estos países van a llegar a viejos sin haber terminado de llenar la hucha, y esa es la trampa de envejecer antes de enriquecerse. Y a diferencia del dividendo demográfico, esta ventana no se abre, se cierra. Vamos, que el reloj corre en contra de medio planeta a la vez, los ricos pierden cerebros, los pobres no aprovechan su juventud y los del medio se hacen viejos sin haberse hecho ricos. Tres versiones del mismo problema, tres trampas distintas actuando a la vez. Volvamos a las dos fotos del principio. Japón muriéndose de viejo, Nigeria desbordada de juventud. Dos problemas opuestos y aquí está por fin la lección completa. La demografía no es destino, pero condiciona. Y condiciona de forma opuestas según el momento en que cada país se encuentre. En un país pobre, demasiados hijos diluyen el capital, saturan las escuelas. En un país rico, demasiados pocos secan la fuente de innovación. Y el error más grave que un gobierno puede cometer es confundir las dos, copiar la receta equivocada. Por ejemplo, España gasta fortunas en subsidios para que la gente tenga más hijos. Esa política podría tener sentido en Europa, no solucionará el problema como ya vimos en el documental de la crisis demográfica, pero bueno, menos da una piedra, pero sería una insensatez en Níger, donde el problema es justo el contrario. Y al revés, lo que de verdad sacaría a África de la trampa, educación femenina, acceso a anticonceptivos, empleo formal para mujeres, no serviría de nada en Europa. Pero la variable que de verdad decide el destino de un país no es cuánta gente nace, es qué se hace con la ventana que la demografía le abre. Corea y Brasil tuvieron la misma ventana. Uno construyó un milagro, el otro lo dejó pasar. Porque al final, en economía, la gente nunca es solo un número en una estadística. Cada persona es al mismo tiempo una boca que alimentar y un cerebro que puede inventar el futuro. Un coste y una promesa. Y la diferencia entre la prosperidad y el estancamiento de una nación está casi siempre en si fue capaz de convertir lo primero en lo segundo a tiempo. Porque esa ventana en casi todos los países del mundo se está cerrando y probablemente no volverá a abrirse. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que lograremos combatir los efectos de esta crisis demográfica? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.